¿Te ha pasado alguna vez que no puedes mover los pies, que no puedes mover las manos, que sientes una presión en el pecho y... Pero ¿Te ha pasado alguna vez que no se te paraliza el cuerpo, no puedes mover las manos, no puedes mover los pies, sientes una presión en el pecho y sientes una sombra que se te acerca hacia ti? Bienvenidos. bien, En mi caso me han dicho que hasta tengo que pegarle a la persona que está ahí porque para que ya no me moleste, se podría decir ajá, así. porque dicen que hasta te pueden llegar a, Ya bueno, o sea, o en nos los casos puede más extremos puede llegar a llevarnos. a, a Nos- llevarte. Entonces sí, literal, ya. es realmente feo. ¿Te ha pasado alguna vez que se te paraliza el cuerpo? No puedes mover las manos ni los pies. ¿Sientes que una sombra se te acerca? Bienvenidos Bienvenidos a a este este nuevo nuevo podcast. podcast. Soy Cristian. Y yo soy Romina. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy terrorífico que es como se le conoce la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es como un suceso o un trastorno que nos ha pasado a la mayoría de personas, creo yo, ¿no es cierto? Sí. Es un momento en el cual tú estás como entre dormido y despierto y no puedes moverte. Tus músculos se tensan y pues tienes ese miedo, entras en pánico, no puedes levantarte. Normalmente esto ocurre porque a veces nosotros no descansamos bien. Sí. Ajá, también puede ser esto que también es por lo que te encuentras en preocupación. Y dime, Cris. Sí, pero eso científicamente, bueno, en otras culturas se lo atribuyen, por ejemplo, en México se lo atribuye como que se te sube el muerto, Ajá. o en China también se lo conoce como el kanishibari, que es que una presencia se está en ti, encima tuyo, y muchas de las veces la gente lo atribuye con eso, con algo paranormal, pero científicamente es un fenómeno cuando tu cuerpo deja de funcionar. Entonces creo que de las dos partes existe esa creencia, tanto científica como paranormal, en lo que tendríamos que tener en cuenta que muchas de las veces, como tú bien lo dices, es porque nuestra mente está ocupada en otras cosas y piensa en otras cosas de lo que nosotros tal vez tenemos miedos o pensamos en algo muy preocupante y al hecho en la hora de descansar no lo podemos hacer y creo que en mi opinión es por eso, porque por no descansar bien, aunque en otras culturas lo atribuyen con algo paranormal. Sí, científicamente no está comprobado, Cris, pero se puede decir que sí puede ser también paranormal. Porque, bueno, esto normalmente ocurre en la noche. Ajá, y te dura de 1 minuto a 3 segundos. No es mucho, pero en realidad es realmente terrorífico. Porque como te digo, tú no puedes moverte, entonces es Sí. feo. ¿Y te ha pasado alguna vez eso? La verdad, o sea, a mí sí me ha pasado y no solo una vez, muchas veces. Y sí, o sea, es muy que te sientes con mucho miedo a la hora que estás en ese momento, en ese instante, porque no puedes mover tu cuerpo, no puedes hacer nada, pero en sí estás despierto y quieres gritar, quieres decir algo y creo que hasta da ganas de llorar, ¿crees? O sea, es muy, Sí, nos da miedo, pensamos que nos va a llevar alguien. sí, es Y muy feo. y bueno, mi experiencia en lo que me ha pasado a mí muchas de las veces es porque bueno, me acuesto muy tarde y a veces estoy muy preocupado. Y lo que me ha pasado a mí es que estoy durmiendo normalmente, pero es como que ya tengo algo en mi cuerpo que siento, que se siente que muy feo y a la hora de querer yo despertarme, ya se me paraliza todo el cuerpo. Y la última vez que me pasó esto fue cuando ya grité de la desesperación
y me puse a rezar porque créeme que fue muy feo que hasta mi hermana vino a mi cuarto a decirme, ¿qué te pasó? Me vino a decirme eso, pero, o sea, el miedo que uno tiene en ese instante es muy, muy feo. Bueno, y la verdad que sí, sí da un poquito de miedo es todo este tema, porque uno a veces trata de descansar y creo que no poder por esto y atribuirle también a lo paranormal que alguien se nos acerque o que nos trate de hasta como que ahorcarnos o algo. Sí, Entonces, sí, sí, es muy feo, muy sí, feo. realmente es feo. Y cuéntame, ¿a ti alguna experiencia? No sé, Ah, sí, la se te ha verdad. subido el muerto? Bueno, la verdad es que, bueno, te puedo decir que en mi experiencia, como te digo, o sea, yo, bueno, en lo personal sí creo en lo paranormal porque sí me Ya, han pasado muchas cosas que tal vez la ciencia no pueda explicar, pero sí, o sea, es como que la ciencia no lo explica, pero es como que sí te pasa y es como que dices, chut. Pero mira, sí, a mí me ha pasado algunas veces y creo que la mayor de veces me ha pasado en las noches cuando no descanso bien mm, o tengo el exceso de trabajo, de, por ejemplo, en la U, cuando me duermo muy tarde, cuando, por ejemplo, ya me paso de las 2 a las 2 y media, empieza desde las 3, entonces como que también dicen que esa hora de las 3 es la hora mala porque pues ahí se asoma el diablo, o bueno, empiezan, o bueno, algo así, pero dicen sí, que las 3 de la mañana es la hora es donde más tensa es. Entonces sí, te puedo decir que sí me ha pasado y una de las que te puedo contar que fue para mí un poco espeluznante, fea, se podría decir que fue hace un mes, pues yo dormía, sí. estaba cansada, no había dormido y pues estaba del lado así, como que lado fetal y sentí como que poco a poco alguien me iba abrazando poquito a poquito hasta el momento de cuando yo estaba así, ya no pude, Mm, o sea, estaba entre dormida y despierta y no como que podía. alguien te ata Ajá, es como que y, iba poquito, poquito, poquito y y no te yo suelta. no podía ya reaccionar. Quería rezar y no podía. Quería como que, o sea, sí sentía que estaba despierta, pero no me podía mover, como les explico, es como que una sensación de Acción, entras en desesperación, desesperación. Y bueno, sí. hay personas que dicen que hasta ven, cuando les pasa eso, ven como que alguien es enfrente de ellos o ven Sí, sombras, pero en realidad no. A mí me ha pasado que solo como que siento así como que algo raro. Y bueno, y sentía presión, presión, hasta que no me dejaba ni siquiera rezar. Y dicen que rezar es bueno, ¿no es cierto, sí. Cris? Sí, bueno, muchas de las personas o de nuestros abuelitos o alguien creo que nos han dicho o en mi caso me han dicho que hasta tengo que pegarle a la persona que está ahí porque o sea, para que ya no me moleste, se podría decir Ajá, porque así. dicen que hasta te pueden llegar a, Ya hasta bueno, o sea, o en nos los puede casos más extremos puede llegar a llevarnos, a, creo que a o llevarte. Entonces sí, literal, ya, es realmente feo. Y bueno, y te termino de contar, Cris, verás. sí, Ese momento entonces yo quería rezar, no me dejó, no podía y empecé como que como tú dices, a forcejear claro, y es donde yo sentí como que pues era una persona mucho más grande que yo porque empezaba a tener presión en este lado. Te puedo decir que no me dejó rezar, pero pasaron unos minutos y empecé a como que a tratar ya de despertarme y pues al momento de despertarme ya, sí también reaccioné de una forma claro. de asustada y con miedo y a pesar de eso te digo, sí, son experiencias y me han pasado algunas cosas paranormales, pero sí, no te podría, la ciencia no lo explica, pero sí, son cosas que nos pasan. Pero creo que Ajá. o sea, este suceso que nos acontece, bueno, creo que la mayoría, Uh -huh. creo que es algo, se puede decir de lo peor que puede habernos Sí, pasado cuando estamos durmiendo, porque la desesperación, el no saber qué hacer o el saber si te escuchan, ajá. entonces sí, sí creo que debe ser muy, o sea, es muy feo. Y para las personas que tal vez no lo experimentan, porque también he conversado con personas que me dicen que todavía no les ha pasado, creo que para esas personas les va a ser muy Realmente feo, realmente horrible. feo. Sí, sí, eso, Cris, sí hay verdad. Se dice que el 8% de la población ha sufrido esto. Así Sí, que es de entre hombres y mujeres y no tenemos explicación, pero nos ha pasado.
Tal vez claro, sea porque no descansamos bien o porque nuestro cerebro está muy agotado o también porque entramos se dice que también entramos en los episodios del sueño, en el REM y así. Pero bueno, realmente no sabríamos por qué, pero es algo que no tiene explicación, pero que sí nos ha pasado. pero ¿qué nos ha ¿Y tú pasado? tendrías algunos consejos o crees que sería bueno, como tú dices? ¿Qué Mm, crees? bueno, yo pienso que como, bueno, también, o sea, me han contado experiencias también, que, que por ejemplo, cuando tú no duermes, por ejemplo, de una manera correcta, o por ejemplo, o sea, duermes así, con las manos así, creo que dicen que ahí es como que estás en una posición cuando tú falleces, que estás con las manos en el pecho. Entonces Ajá, creo como que tipo cruz o cómo? sí, estás con las manos en el pecho y ¿Ya? tipo, o sea, sí, con las palmas en el pecho. Y me han dicho que en esa posición es cuando, bueno, la mayoría de gente, bueno, cuando la gente fallece está en esa posición, entonces eso también le atribuye a que tengamos Claro. ese pensamiento que estamos como que ya, o sea, sin vida. Entonces, en un primer consejo sería, bueno, si a los que ya nos ha pasado, tomar una posición correcta para dormir, yo que sé, ponernos de lado o ver en qué posición nos podemos relajar mejor para dormir. Y también, como muy bien dices, el estrés, las preocupaciones, tratar de manejar eso, dormir un poco temprano de lo habitual, que tal vez por el estudio, por actividades que tenemos, nos Ujú. hace que nos tengamos que dormir tarde. Y en muchos de los casos, bueno, creo que puede ser que también a las personas que eh, trabajan muchas horas y no descansan bien. Por ejemplo, en mi caso también tengo a mi madre que ella trabaja 12 horas y es muy cansado trabajar así y me ha contado que igual que llega a la casa a descansar y en el día le ha pasado esas cosas. Entonces creo que se atribuye a un descanso, a que tenemos que descansar Ujú. mejor, tenemos que dormirnos concentrados y no con preocupaciones. Entonces eso sería, creo, mi consejo, dormir de una manera adecuada, dormir en un horario que podamos descansar de una mejor manera y no tener esa preocupación que nos va a suceder esa parálisis que es muy fea. Claro, sí, deberíamos de manejar un poco nuestros horarios para nosotros tener una mejor calidad de sueño. Como tú lo dices, Cris, igual al momento de nosotros como estudiantes, pues no nos organizamos tal vez bien con nuestros tiempos y todo eso, y pues como en mi caso, yo me duermo tarde y a partir de las horas que ya Sí, empiezan la madrugada es donde también, y también sí, también ha pasado de día y eso es algo que no se puede explicar. Y también otro consejo también sería que para evitar esto tratemos de controlar también un poco la ansiedad, porque la ansiedad también te provoca ujú, que te entres en un estado como de pánico y estés también hasta en el día preocupado y tu cerebro no va a descansar. Las sí, enfermedades mentales también son las que también también. te provocan un poco de esto de la parálisis eh, del sueño. Entonces tratemos de controlar un poco la ansiedad para que Sí, evitemos también esto y podamos estar de mejor manera. Como dice Chris, la parálisis del sueño nos ha pasado a a los los dos dos. y realmente Realmente es es feo, 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 sí, es muy feo feo. porque, como te digo, no puedes moverte, tus Sí, músculos se sí. paralizan y sí, Y lo peor, la sombra que se te acerca. ajá, es como que alguien te Y te ahorca ahorca y tú y estás ahí viendo a la persona y entonces realmente es feo y es traumante. feo, traumante. Ajá, entonces, Cris, ¿qué más? El último consejo que nos dirías para ya acabar. Eh, Creo que sería eso todo porque a todos nos ha pasado y hablamos que a los dos nos ha pasado, a la mayoría de la gente también le ha pasado y bueno, eh, a los que nos están viendo, créanme que si no les ha pasado, Les va a pasar. les va a pasar. Y, Sí. y Ajá. estén preparados porque es muy feo, como aquí a los dos nos ha pasado, y saber cómo, también saber que, bueno, es algo que también lo atribuyen a lo paranormal en otras culturas
pero creo que más que todo es el descansar bien y saber no tener preocupaciones, saber que estamos tranquilos. Entonces, para mí, esto de la parálisis es algo muy, muy feo en la hora que nos pasa y creo que debemos saber Manejarla. manejarla Sí. y eso, creo que otro consejo, no sé, porque Bueno, también otro consejo sería como, por ejemplo, sería en este caso que también, si no eres creyente, en el momento de que te estés pasando, empiezas a rezar. Es una cosa que, bueno, a mí me ha funcionado, pero a veces, como te digo, en el momento de lo que tú estás en la parálisis, ni siquiera sí, te dejan hablar, no es te como dejan que te hablar. quedas así. O también pasa que como que, bueno, una vez me pasó a mí que estando en mi sueño, o sea, estando en el sueño, me Sí, pasó la parálisis y era como que no me podía despertar, era como que ya me quiero, no, y no podía, es sí, como que también, y bueno, también he consultado y pues la parálisis del sueño no solamente es después cuando tú te despiertas, sino también es cuando tú estás soñando, estás dentro del del sueño, entonces sueño, es como que claro, realmente feo. Y te podría decir que es hasta más feo porque hasta en las pesadillas tú por lo menos te coges y te levantas asustado, claro. pero en cambio aquí en Pero la ahí parálisis no no puedes te, no, hablar, no no puedes puedes hablar, hablar, no puedes moverte y es sientes que te feo. ahorcan, Sí, sientes que te te ahorcan, ahorcan, como en mi entonces, caso siento que me abrazan poquito a poquito sí, hasta llegar como que o sea, sin poder moverme. Otro consejo también sería que tratemos de tener en nuestro cuarto un ambiente, o sea, saber que el cuarto es donde nosotros vamos a llegar a dormir, a descansar. claro, Entonces, como que no debería haber mucho ruido, mucha ruido, contaminación audio, de escuchar, todas esas cosas para que nosotros tengamos nuestro sueño de mejor calidad. Con nosotros, bueno, nosotros como estudiantes, pues realmente no vamos a tener no a organizarnos muy organizarnos bien nuestro como el, tiempo, ajá, porque las tareas y todo eso, o sea, sí, nos hacen que tengamos que dormir tarde y claro, sí, pero sí deberíamos deberíamos organizarnos, lanzarnos, pero realmente a pero veces se nos va de las manos eso. vamos, Y también es de eso, o sea, también el tener el cansancio mental también te afecta. También dicen que cuando a veces la casa es pesada, también hay sí, ese también. problema de la parálisis del sueño, ¿no es cierto, Cris? Sí, sí, creo que también debe atribuirse a eso, porque, bueno, bueno, yo tampoco no soy tan creyente en los fantasmas o en eso, pero nos han contado y nos han dicho experiencias sobre eso y creo que sí, sí debe ser que, que en una casa que tal vez alguna persona falleció o pasó algún suceso, ¿no? Y que la atribuyan con que esa persona nos está haciendo como o tal vez quiera jugar con nosotros, Con no nuestra sé, con mente, nuestra mente. Creo ajá. que por una parte sí, creo que sí debe ser, sí puede ser real eso, porque nos han contado, creo que a todos nos han contado eso y creo que sí. ¿Y a ti? O sea, te han contado, te han dicho sobre Sí, algo de eso? justamente, verás, mi abuelita tiene una casa donde lamentablemente falleció una persona. Bueno, no una, sino dos. Ya, Entonces, el ambiente después de eso se puso un poco medio tenso. ya, Empezaron a tener este tema de la parálisis, pero ya. ellos dicen, como tú dices, que se les subió el Ya muerto, sé, ¿sí? sí. Porque realmente ellos no, o sea, en la noche no podían descansar bien, Ujú. saumearon la casa, trajeron agua bendita y a pesar de eso como que no rebajaba las parálisis en las personas, bueno, que vivían con mi abuelita. Así que un día pues creo que decidieron mejor traerle a un curito y Ya. ahí empezaron a bendecir. Y pues no sé, no es justamente por las personas que fallecieron o no sé, Pero pero sí se puede decir que también eso hace que la casa sea como que el ambiente sea pesado y sí, contribuya a las cosas paranormales. normales. Como te digo, las cosas paranormales, pues no solamente es como que te dé parálisis, Sí, sino con lo sino que tú dices, tal vez se te pueden aparecer sí, sombras, sombras o o tú estás bien en tu casa y ¡pah! Se cae algo sin tener claro, algún motivo, es digo, como que, chuta, ¿qué pasa?
Pero por lo menos de ahí puedes salir corriendo, Sí. pero en la parálisis no puedes hacer nada, Nada, ¿verdad? te quedas ahí quieto, es Eso. realmente fea. Sí, es realmente muy, muy, Mm, muy fea, pero eso, o sea, sí, tenemos un montón de temas de lo paranormal que deberíamos vamos hablar a y, ajá, y desglosarlo y van a ver que ok, realmente sí es sí, fascinante es el muy tema de lo, interesante. sí, es realmente interesante Ujú, lo paranormal. Pero eso, y a la final, pues el curita, pues les ayudó, sí bajó un poco, pero creo que también, a pesar de eso, pues mi familia descansaba temprano y ajá, no tenía ningún motivo para tener eso, tampoco creo que tenían estrés, no tenían ese problema de las ansiedades. ajá, Entonces te puedo decir que sí. Y también creo que contribuyó el lugar, porque ellos viven justamente en un lugar un poquito apartado de la ciudad. Entonces, como un tipo claro. bosque y así. Ajá, es lo que te puedo contar que, bueno, a mí me han contado eso y ya, a mí también me ha pasado. Bueno, sí, un tema muy interesante. Ajá, Creo que los dos nos hemos divertido contando sí, nuestras experiencias. ajá, y muchas Sí, más que oh, tenemos. claro, y un tema muy, muy interesante. Entonces creo que nos queda todavía por desglosar este tema, pero A fondo, a y fondo mucho y más. Ajá. porque la gente, las personas que han vivido, han contado, tienen tal vez sus diferentes historias y todo, entonces creo que es muy interesante para seguirlo contando aquí, compartiendo estas experiencias con todos los que nos ven, nos escuchan. Claro, Cris. Sí, es un tema muy, muy interesante de lo de paranormal. Esperamos que en este siguiente podcast sigamos hablando más temas de estos. Y como te digo, sí, no somos los únicos. Hay Pues, varias las personas que personas les que han han pasado esto pasado, y hasta mucho peor. Entonces, hay personas que realmente tal vez nos nos puedan pueden contar y contar decir, sí, que fue mucho su peor dolor. y así. Claro, Y decirnos, pues, y confirmarnos que realmente la parálisis de sueño es claro, horrible. horrible. Y bueno, o sea, de mi parte, como un consejo sano sería que tratemos de descansar bien, que nuestro ambiente, nuestro lugar de descanso sea el correcto y que más que todo nosotros como, bueno, ahorita como jóvenes, tratemos de tener ese hábito del sueño de acostarnos temprano para Claro, evitar estas cosas y también a la larga para no tener problemas de salud. Eso es todo de eso mi es todo. parte, Cris. Creo Bueno, que sí, de mi parte, igual recuerden, ujú, duerman temprano, sí, no tengan no tengan preocupaciones, ansiedad, por no tengan favor. ansiedad Ya, y si les pasa, solo recen, recen, ¿sí? recen mucho. Y bueno, y hasta aquí Listo, espero que bueno, nos sigan en nuestro próximo video de del lo podcast, paranormal y de nuestro podcast, podcast. Chris. Y eso es todo. Mi nombre es, Síganme, me despido yo, Romina, y Cristian, me despido, mucho gusto. Sigan en nuestras redes sociales y hasta la próxima. hasta la próxima. Bye. Chao.